Iglesia, Dios les bendiga. Qué bueno estar en estas mañanas una vez más aquí en pie. Les bendecimos, les saludamos en el nombre de Cristo Jesús. Esperamos y sabemos, confiamos de que el Señor está haciendo la obra. Ha estado con cada uno de nosotros, nos ha sostenido, nos ha guardado y lo seguirá haciendo. Así que esta mañana estamos nuevamente aquí, como hemos dicho todos estos días, sembrando una vez más, estando en pie una vez más, así como decíamos ayer de Simeón, que dice la escritura que Dios le permitió entender que no iba a morir hasta que viera tomar en sus brazos el Hijo de Dios. Igualmente nosotros tenemos promesas de parte de Dios, tenemos muchas herramientas alrededor nuestro, tenemos todavía la oración, tenemos el Espíritu Santo, tenemos este tiempo y Dios nos ha bendecido y nos va a seguir ayudando. Les saludamos, le damos la bienvenida a este tiempo, bendecimos a nuestros hermanos aquí en Boitá, todos y cada uno de ellos, sus familias, muchos conocidos que se están conectando también, mucha familia, nuestros hermanos de acá de Boitá que comparten este devocional y a familias, amigos para que lo vean. Bendecimos a nuestros hermanos de Santa Librada que están allí ya conectados desde temprano, les bendecimos grandemente, somos una familia. Nuestros hermanos de Ciudad Verde, bienvenidos a esta transmisión. Bendecimos también a nuestros hermanos de fuera de Bogotá, nuestros hermanos de fuera del país también, que Dios sea bendiciéndoles grandemente en esta hora de la mañana. Gracias por estar allí, no desmayemos, sigamos con nuestras manos levantadas, que el Señor sea allí obrando, no desmaye hasta que veamos, resistamos, hay bendiciones. Ayer hablamos con unos jóvenes que estaban allí trabajando en cositas y decíamos que hay muchas bendiciones, con una pareja que hablamos, y decíamos que hay bendiciones que vienen, hay un elemento para la bendición, es la resistencia. Resista, hermano, resistamos y veremos la gloria de Dios, veremos cómo Dios va a comenzar a orar. Así que ahí donde está, en su chat, por favor, en el chat, mándenos sus saludos, mándenos sus peticiones, queremos orar en este día por usted. Si no tiene petición, si no quiere escribirlas allí, pues téngalas allí presente, que vamos a estar orando juntos. Queremos ser compañeros de oración. Queremos que usted ore por nosotros y nosotros orar por ustedes. Que hay otros que alrededor también somos compañeros de oración. Usted se apoya en nosotros y nosotros nos apoyamos en usted. Entonces, cuando usted esté allí en su tiempo de oración, no se olvide levantar oración por la obra, no se olvide levantar oración por cada pastor que usted conoce, que lo ha bendecido. No se olvide levantar oración por cada líder que usted lo ha bendecido, que lo ha llevado de la mano a tantas circunstancias. Gente que le ha bendecido, eh, no se olvide orar por ellos. Muchas veces le compartimos, y hoy que hay tanta necesidad de gente, hoy le compartimos a la gente algo físico y el mercado está bien y lo debemos hacer. Pero aparte de eso también la gente necesita conocer el Evangelio, porque la verdadera pobreza viene por no conocer a Dios. La verdadera pobreza no se resuelve dándoles carne y arroz. La verdadera necesidad de la gente es Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Qué necesita el que tiene problemas en el hogar? A Cristo. ¿Qué necesita el que tiene problemas de salud? ¿Qué necesita el que tiene problemas de joven? ¿Qué necesita el problemas que los niños no se portan bien? Necesitamos a Jesucristo. Jesucristo es la medicina para nosotros. En la raíz de todas las cosas está que el hombre no quiere buscar al Señor. Así que, iglesia, les bendecimos. Antes, para orar, busquen Éxodo capítulo 17 para empezar a orar. Hoy mi esposa les saluda. Está un poquito indispuesta de salud, pero no nada raro, no se preocupen. Simplemente es un pequeño malestar, pero ahí está pendiente, por acá está ya escuchándonos. Éxodo 17, verso 8, iglesia.
Éxodo 17, verso 8. ¿Listo? Éxodo 17, verso 8. Dice de la siguiente manera. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Es lo que dice la declaración de Moisés antes de la guerra. Mañana yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Que las peleas, hay peleas que se libran en las cumbres, ¿sí? Hay peleas que se libran en el collado, ¿sí? O sea que nunca nos falte subir a la cumbre, ¿no? Estar ahí buscando al Señor. La vara de Dios en mi mano. Eso Josué como le dijo Moisés. Y peleando contra Amalek, Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. ¿Sabe que hay gente allí que depende de nuestra oración? Gente que está dependiendo de nuestra oración. Hay gente que no, de mucha gente de nuestra casa, de nuestra familia, sí, vecinos, totalmente. Mucha gente de Colombia misma, que no oran. Dependen entonces de quién? De la oración de la iglesia. Depende de la oración suya como familia. Hay gente que se cansa porque, pastor, es que soy el único que ora. No, usted es la que está en el collado allí, que tiene sus manos levantadas. Dice aquí la escritura. El 11, sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, pero cuando él bajaba la mano, prevalecía Amalek. No deje, que sus manos se cansen, manténganlas en alto. ¿Sí? 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos. Gracias a Dios por esos Aarones y esos Hur que están ahí junto a nosotros, ayudándonos a levantar las manos. Gracias por ello. Les bendecimos a muchos Aarón y Hur que están allí levantando sus manos. Gente que ora por uno. Amén. Y ahí el mismo Espíritu Santo levantando tus manos para que no te canses y mantengas con las manos levantadas. Dice al uno y al otro lado, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y dijo Josué que rayaré el libro del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Así que iglesia, no desmayemos, no se canse, no desmaye. Acá estamos como Aarón y Hur diciéndole, iglesia, vamos, una vez más. Amén. Vamos, si está cansado no se preocupe, ponga una piedra allí, Dios va a poner una piedra, usted se recuesta, reposará allí, y el Espíritu Santo nos está ayudando a levantar las manos. Amén, en este momento. amén, El Espíritu amén, Santo levantará nuestras manos. Es. El Espíritu nos está diciendo, vamos, falta un poco más. Del todo, dice que mientras Josué, escúcheme, nosotros estaremos, hay gente que está en la cumbre, el collado, y otros saldrán a pelear. Entonces hay esposos que salen a la calle a pelear. Hay hijos que están saliendo en esta hora a pelear. Así es. Que muchos de ellos, en ese día me escribió alguien y me dijo, pastor, ore por mi hijo que le dieron trabajo en una de las UCIs atendiendo enfermos de COVID. Listo. Entonces la mamá está allí en el collado levantando las manos, mientras el hijo está peleando la batalla. Amén. Hay gente que está saliendo hoy. Nuestros ejércitos están en los campos de batalla. Amén. Nuestra policía. Amén. Hay gente, los médicos, atendiendo, que esa situación está pesada. Se decía ayer que en el aire está corriendo el virus, que bueno, tantas cosas que se están diciendo.
Nos toca pelear la batalla. La misericordia. Hoy la gente ayer dijo, uy, gloria a Dios, ayer vi la gloria del Señor. Hoy le toca volverse a levantar, a pelear. Volverla a ver. ¿Sí? Y tal vez ayer vio un milagro de Dios. Hoy se toca volverse a poner en pie y levantar. Que nada haga que tus manos se caigan, iglesia. Que las malas noticias no hagan que tus manos decaigan. No. Que las malas noticias la necesidad de la escasez no haga que tus manos vayan a decaer, No, que vayan a debilitarse, sino que permitan nuevamente levantar las manos mientras que otros están en el lugar de batalla. Así es. Entonces, hay gente que hoy nuevamente no ha visto que las cosas hayan cambiado. Vuelve a pelear. Hay gente que hoy, nuestras autoridades, nuestro presidente, nuestra alcaldesa, nuevamente peleando la batalla. Gente que hoy nuevamente se levantó a pelear con una enfermedad, sí, cáncer, o está en una UCI hoy por COVID. Así que desde acá estamos orando por ellos. Y mientras que otros están en la batalla, y hasta que en el nombre de Jesús dice la palabra que Josué deshizo a Amalek, que de la misma manera, mientras estamos orando en estas mañanas, Dios haga que destruyamos a nuestros enemigos, que toda cosa contraria caiga delante de nuestros pies en el nombre poderoso de Jesús. Hay enemigos físicos, pero también tenemos enemigos espirituales. Ese desánimo, ese desaliento, esa opresión del diablo, gente que está ahí diciendo, no sé para qué vivo, gente que está diciendo allí, tal vez atreviéndose a renegar contra Dios. Pero aquí estamos orando. Y créame que la oración es un arma muy poderosa, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Nosotros no peleamos con arma física, ni un arma, ni metralleta, no. Peleamos con nuestra oración. Así que, iglesia, levanta tus manos ahí donde está. Tome su café, tome esta disposición esta mañana y oremos al Señor esta mañana. Que Dios nos bendiga. Padre, muchas gracias, Padre. Te damos gracias en esta hora de la mañana. Te adoramos, Padre nuestro. Por bendecirnos en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Gracias por tenernos nuevamente en pie. Y gracias, Señor, porque el Espíritu Santo está allí obrando, Señor, levantando nuestras manos a ti. Hoy estamos en la cumbre del collado. Nos costó muchas veces subir, pero aquí estamos nuevamente en pie, en la cumbre del collado, Señor. Mientras que hay Josué, Señor, que van a pelear batallas. Pero hoy, amado Dios, venimos a recordar, Señor, a nuestros familiares delante de ti. Hoy venimos a recordar a Colombia delante de ti. Hoy venimos a recordar, Señor, a nuestros familiares delante de ti. Y te damos muchas gracias porque tú atiendes la oración del justo. Tu palabra dice, claman los justos y el Señor les oye. Tu palabra dice que nos libra de todas nuestras angustias, que nos libra de nuestras aflicciones, amado Dios. Te bendecimos, amado Dios, por la vida de cada colombiano, por la vida de nuestros familiares. Te bendecimos por la vida, amado Dios, de nuestros gobernantes, de cada policía, donde esté, por cada familiar de cada policía, en el nombre de Cristo, del ejército, amado Dios, que hoy tal vez están en lucha, amado Dios, contra movimientos subversivos. Guárdales en el nombre de Cristo. Padre, hoy que la bendición del Señor venga sobre personas que están luchando, Señor amado, en hospitales, con dictámenes contrarios, amado Dios, que quiere vivir, Señor, y que tal vez, amado Dios, su vida no está en orden contigo. Oramos en esta mañana para que la gloria tuya y el poder tuyo llegue hasta ese lugar, para que la palabra de Dios llegue hasta ese lugar y la palabra de Dios esté allí abriendo la cárcel de personas, que la palabra del Señor esté abriendo los ojos de los ciegos, que la palabra del Señor esté dando libertad a los cautivos en el nombre de Jesús. Señor, que la palabra del Señor se predique y no vuelva a ti vacía, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos para que en esta mañana milagros de Dios ocurran, Señor.
Gracias por para esa que palabra. la fe de tu iglesia no vaya a faltar. Que su palabra sea predicada. Que frente a los gigantes, Haya milagros. que frente a los gigantes que nos están retando todas las mañanas y todas las tardes, Señor, que nos instan a salir a pelear contra ellos y tal vez estamos atemorizados. El Espíritu Santo quite el temor, porque no nos has dado espíritu de temor, sino de poder, y amor y dominio propio. Ese es el Espíritu Santo, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor amado, empodere la iglesia para enfrentar los gigantes que tendrá que enfrentar. Les bendecimos en el nombre de Jesucristo. Señor, levanta guerreros que están allí orando, que el enemigo quiera atacar, para que su oración falte delante de ti. Pero aquí estamos, Señor, nuevamente, Señor. Tal vez cansados, tal vez debilitados, tal vez con problemas y aflicciones, sin ganas de levantar nuestras manos. Pero una vez más, levantamos nuestras manos delante de ti, para que tú obres poderosamente en la necesidad de nosotros y nuestras vidas. Bendigo a mis hermanos que están hoy ahí conectados en este tiempo, que se conectarán también después de nuestras transmisiones, para que conforme a tu gracia les bendiga, Señor. Que hoy, Señor, podamos ver, que nos acerquemos más a ti, Señor. Padre, ponemos a Colombia en tus manos, Señor. Ponemos a Bogotá en tus manos. Ponemos Kennedy y cada localidad en Bogotá, que tú sabes los picos de contagio que hay por la causa del COVID-19. Pero te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas a Bogotá. Sí, por favor. Tú puedes dar una orden, Señor, Sí, Señor. y todo se detiene. Sí, amén. Oramos y confiamos. No damos la orden nosotros. Te pedimos que tú hables, que tú des la orden. Tu palabra dice que si el león no puede rugir si hay presa, y si el león rugiere, si Jehová hablare, ¿quién no profetizará? Oramos en el nombre de Cristo, para que tú, amado Dios, des la orden en el nombre de Cristo, y estás tú deteniendo todo contagio en el nombre de Cristo. Pon una orden, Señor amado, sobre nuestra casa, una orden decretativa tuya, que detenga el virus de nuestra casa. Que nuestros hermanos que tienen que salir, que salgan confiados y vuelvan confiados a casa. Tendrán la recomendación, las precauciones, sí, tendrán que usar la careta, tendrán que usar tapabocas. Lo usamos no confiando en ello. Lo usamos con que antes de confiar en ello, confiamos en ti que nos guardas, amado Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias. Oramos entonces, Señor amado, para que, amado Dios, así como tú mandas y fue hecha la creación, de igual manera tú puedes dar una orden, Señor, para que los picos de contagios, Señor amado, desciendan, Señor. Te lo pedimos. Y seas tú, Señor, bendiciendo las vidas, las personas, niños, jóvenes, adultos, familias que hoy tienen un dictamen de COVID, pero están en su casa. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, detén todo contagio. Señor, y oramos, como le dijiste, creo que podamos escuchar la voz como le dijiste a Marta y a María. Señor, que le dijiste a tus discípulos que esa enfermedad de Lázaro era para que la gloria de Dios se manifestara. Señor, que esta situación que estamos viviendo de COVID sea para que la gloria de Dios se manifieste, Señor. No es para muerte, no es para muerte. Tal vez hemos perdido cosas, pero estamos caminos de ver tu gloria. Padre, gente que hoy está en problemas de deudas, gente que hoy está en problemas, amado Dios, que no tiene cómo suplir muchas necesidades. Padre, muestra tu gloria, muestra tu gloria, muestra tu gloria. Que la situación que estamos pasando sea un camino, sea para ver el camino, para ver tu gloria en el nombre de Cristo. Padre glorioso, usa las situaciones adversas y transfórmalas para mostrar tu gloria a nosotros. Aquel que perdió el trabajo, aquel, amado Dios, que tiene que cerrar su negocio, aquel pastor, amado Dios, que vive en la vereda más retirada, en lugares difíciles, amado Dios,
que están viviendo momentos duros, él y su familia. Así es, Señor, que no desmayen, que la palabra que tú tienes en él, Señor amado, no deje de predicarla y de hablarla, Señor. Como decía Pablo, en medio de la cárcel, Pablo dijo, la palabra de Dios no está presa. Señor, en el nombre de Jesucristo, la palabra de Dios no puede contagiarse de COVID, es inmune a ello, por eso la palabra se sigue predicando, Señor. Y esa palabra, el espíritu de tu palabra, toque las vidas. Que hoy podamos decir, Señor, una palabra tuya, pero no una palabra, no la letra, Señor. El espíritu de tu palabra, Señor, puede transformar las situaciones. El espíritu de tu palabra puede sanar las vidas. El espíritu de la palabra. Y como ese espíritu no la puede contener las paredes, no la puede contener el celular, ni la cámara. La palabra del Señor puede trascender los medios. Es el medio más rápido que hay, más rápido que el internet, Señor, de más alta navegación, Señor. Podrás tocar nuestros familiares lejos en el extranjero, nuestros hermanos en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Chile, en Soacha, Señor, en San Bernardo, en Arbeláez. La palabra de Dios puede llegar allí al valle, puede llegar a Fusagasugá, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y en esta mañana bendecimos nuestro pastor, el ministerio, Padre, fortalece el ministerio en el nombre de Cristo. Tú sabes las luchas que está enfrentando, pero vamos camino a ver tu gloria en el nombre de Jesús. Que no falte el Moisés que levante sus manos y no falten los Josué que peleen la batalla en el nombre de Cristo. Gracias, Padre. Bendecimos nuestros niños. Padre, que hay situaciones que no conocemos, de mujeres también, familias, que están siendo abusadas de una u otra manera. Te pedimos que allí envíes la autoridad tuya. Usa la policía, usa personas claves para defender al débil, usa personas claves para defender a los huérfanos, a los necesitados, a aquellos que no se les hace justicia, en el nombre de Jesús. Y oro también, porque tú no te puedes negar al clamor de gente. Hay gente que no es cristiana, pero que está clamando por las situaciones que viven, Señor. Que su espíritu, que su espíritu clama, y tú no te puedes negar a ese clamor. Como no te negaste el clamor del hijo de Agar, de Ismael. Como no te negaste el clamor de Agar. Como no te negaste el clamor de Israel en Egipto. Oh Señor, en el nombre poderoso de Cristo el Señor. Gracias. Oro como dice tu palabra. Abre tu mano, Dios, y colma de bendición a todo ser viviente, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Queremos saludar a todos nuestros hermanos mientras que compartimos la palabra del Señor. Saludamos a nuestra hermana Gloria Marina Costa, que está allí en San Bernardo, Jason Vargas, a Doris López, bendiciones. No me salen más comentarios. No había más, sino que no me registra más. A la hermana Isabelita Rivera, bendiciones, mi hermana Isabel. Qué gusto volverla a tener con nosotros. Estuvo pasando un poquito unas complicaciones de salud, pero ahí está nuevamente está en pie. Siga haciendo sus peticiones, sus saludos, y vamos a escuchar una porción de la palabra del Señor. Esta mañana nuestra pastora Miriam nos bendice grandemente con la palabra. Amén. Con la ayuda de Dios, en esta mañana vamos a exponer esa preciosa y poderosa palabra que es la que nos sostiene, es la que nos ha hasta aquí de verdad, nos ha sostenido y nos seguirá sosteniendo esa poderosa palabra que está allí guardada y reservada dentro de nuestro corazón y que la podemos confesar con la boca. Amén. Entonces, con la ayuda de Dios vamos a estar exponiendo en esta mañana su santa palabra. Al apóstol Pablo le preocupaba mucho eso, la predicación de la sana palabra, que se permaneciera uno en ella. Le exhortaba a Timoteo, su hijo espiritual. Yo los invito a que vayamos al libro de Timoteo, en el Nuevo Testamento. Vamos a estar tratando de Timoteo en la primera y segunda carta de aquel joven Timoteo, discípulo del apóstol Pablo.
Y el apóstol Pablo le daba muchas recomendaciones a Timoteo de cómo permaneciera en la palabra. Y estos son tiempos, iglesia. Ayer orábamos por la gente que está con depresión y de pronto me fui como triste para la casa porque vi una palabra de que el que no conoce a Cristo está en depresión. Sí, Sí, entonces, ¿verdad? No conocer a Jesucristo. Uno se imagina la vida de uno. Mm. Yo a veces veo la vida, me imagino, yo me pongo a pensar, ¿dónde estaríamos nosotros antes de, si no hubiéramos conocido al Señor hoy? Y también, ¿cómo era la vida de nosotros antes de conocer al Señor? Y uno dice, uy, Dios, ¿verdad que qué cosas tan terribles que uno hace cuando no conoce a Dios? Claro, totalmente, porque uno no tiene una base, no tiene nada seguro, no hay ninguna esperanza. Incluso la gente muchos que tienen el COVID hoy, tienen un miedo de morir, mucho de morir, porque no saben para dónde van, no tienen ninguna seguridad, no hay ninguna promesa que ellos tengan guardada y digan, que conozcan que verdaderamente morimos y pasamos a mejor vida. No la conocen. Entonces a veces creen que por las buenas obras o cositas así que se hicieron en la vida y no hubo corrección, no hubo arrepentimiento. Entonces, de todas maneras, el espíritu allá siente temor morir sin Dios. Pero gracias a Dios, iglesia, usted que está ahí conectada todos los días con nosotros y que está atento a escuchar la palabra sana, porque hay mucha palabra. Y como vamos a estudiar en esta mañana, hay demasiada palabra, pero el apóstol Pablo le preocupaba demasiado. Y en estos tiempos estamos igual, todos los tiempos han sido iguales, prácticamente iguales. El apóstol Pablo, el apóstol Juan, les preocupaba en gran manera que la iglesia se contaminara de la palabra que es tergiversada, cambiada para los intereses del predicador o del sí. Entonces, igual en este tiempo. Entonces vamos a estar allí. Dice, poderoso para guardar mi depósito. Dios es todopoderoso. Amén. Para guardar ese depósito que Él ha colocado en nosotros. Entonces, los invito a la segunda carta de Timoteo 1, 12 al 14. Segunda carta de Timoteo 1, 12 al 14. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Quiere leer, pastor? Déjeme leer. Sí. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Pablo está en la cárcel, ¿no? Sí, está preso. Porque yo sé a quién he creído. Buena frase, yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso. Qué lindo. Para guardar mi depósito para aquel. ¿Hasta el 14? Hasta el 14. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Qué bonito, ¿verdad? Entonces encontramos ahí al apóstol Pablo direccionando, exhortando al joven Timoteo, que ya estaba pastoreando, ya estaba cuidando un rebaño, ya estaba al frente y necesitaba recordarle que él necesitaba mantenerse firme, enseñando y predicando la sana palabra. Tengo aquí algunos punticos muy importantes, pero busqué qué era depósito, qué es depósito. Entonces encontré así, bíblicamente, pastor, en Génesis 41:36, depósito, 41:36. Ya lo busco. Listo. Dice así, y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Amén. Entonces, ahí en Génesis 41:36 nos está hablando de un depósito, de un lugar especial donde había que guardar comida, trigo, para el tiempo de hambre. Había un depósito, habla de depósito bíblicamente, pero ya el diccionario secular nos habla, dice, es un término con origen del latín, depositum, que permite nombrar a la acción y efecto de depositar, entregar, encomendar, encerrar o proteger bienes u objetos de valor. El depósito consiste por lo general en colocar dichos bienes bajo la custodia de una persona o de una organización que deberá responder de dichos objetos
cuando se los pida. El Padre un día nos va a pedir, el Padre un día nos va a pedir lo que Él ha dado, que guardemos dentro de ese depósito que Él creó dentro de nosotros. Él hizo un depósito y ese depósito debe tener guardado lo que el Padre, lo que el Señor Jesucristo nos dejó. Pero aquí el apóstol Pablo le dice lo que has aprendido de mí. Vamos a seguir leyendo. Dice, ¿qué debemos guardar? Y donde estábamos acá, primero dice, la forma de la buena palabra. Es lo que le estaba diciendo el apóstol a Timoteo. Debe de guardar la forma. Y yo decía, pero ¿por qué la forma? Y no podía como encontrar y me fui a buscar y hasta investigando por qué dice la forma, y no la encontraba como esto. Entonces es ese plano, ese diseño o ese patrón, ¿sí? Ese ejemplo de cómo predicar las buenas palabras, ¿sí? Entonces yo creo que el modelo, una plancha, uno dice una plancha, por ejemplo, para los que trabajan con publicidad, letras, ¿sí? Un molde es el patrón para siempre regirse a ese molde que dejaba Cristo Jesús y luego el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo predicó el evangelio como Jesucristo el Señor lo ha mandado. Y el apóstol Pablo nos dice ahí, entonces dice que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo que fuera leal a ese molde, leal a ese diseño, a ese patrón de la palabra de Dios, que no fuera a salirse de ese molde. Y tenía que, ¿para qué? Para que perpetuara la sana palabra. Y demos gracias a Dios porque de todas maneras la palabra genuina, pura de Dios, hasta hoy día se mantiene a pesar de tanta persona que se levanta para predicar un evangelio contrario al que es verdadero. Sí, en todos los tiempos, en el tiempo del apóstol Pablo, ya les dije, el apóstol Juan, también estaba esta clase de predicadores. Y al apóstol Juan era tanto lo que le preocupaba que él mandó una carta allí a una de las iglesias que él tenía y diciéndole que no le dieran bienvenida a todos los que llegaban ahí, porque ahí llegaban falsos profetas, falsos maestros. Entonces que no le dieran la bienvenida a todos los que llegaran a su casa. Sí. Entonces aquí la forma de la buena palabra es lo que usted y yo debemos de guardar. ¿En dónde encontramos esa forma? En la palabra de Dios, en la Biblia, no en la boca de los hombres, porque ya en la boca de los hombres se cambia. Muchos hombres la cambian o la tergiversan, le dan otro molde, la sacan de ese molde para darle en otro molde, el molde que ellos mismos han hecho. Entonces necesitamos ese molde de Cristo y el molde incluso del apóstol Pablo. Uno de los versículos por acá nos dice, que no he llegado a ir, dice también, vamos a leer 2 Timoteo 2, 1 al 5, pastor. Con gusto, dice así. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, lo que has oído de mí. Amén, lo que has oído de mí. Muchos testigos. Esa es la palabra. O sea, Pablo está confiando en sí. Sí, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Mire, el apóstol Pablo se atrevía, porque él decía, yo estoy caminando en el molde de Cristo y no me he salido del molde que Cristo dejó, porque el ejemplo mayor es Jesucristo, y ahí en ese molde debemos de caminar. Y el apóstol Pablo caminó al pie de la letra como caminó Noé cuando le dijo, haga el arca así, y así la hizo. Y el apóstol Pablo predicaba y enseñaba en esa palabra, en ese molde. Y por eso lo que has oído de mí, le exhorta, le anima, le alienta a Timoteo a que no se salga de ahí, de esas palabras, que ha habido la forma en que él enseñaba el evangelio de Jesucristo. También, sí. Bueno ahí es que Pablo trataba a Timoteo como un hijo, sí. Aunque no era un hijo natural, no. Pero sí un hijo en el evangelio. Sí. Y acá hay un buen ejemplo para un padre. ¿Qué está escuchando nuestros hijos de nosotros? Amén, amén. ¿Sí? Entonces Pablo dice, está tan confiado de Pablo a Timoteo, como papá hijo le digo, oiga, lo que has escuchado de mí, ¿sí? Ante muchos testigos, dice, esto encarga a hombres fieles
que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Que puede ser allí papá y mamá. A veces vuelvo y le digo, uno dice, pastor, ¿cómo puedo ser bendecido? Iglesia, la bendición, lo que hace que Dios me pueda bendecir a mí es yo cumplir la palabra del Señor. ¿Quieres tener hijos bendecidos? Cumple la palabra del Señor. Amén. Habla la palabra del Señor. Habla la palabra de Dios a tus hijos. Es indispensable eso, pastor. No hay más. En estos No hay tiempos, más fórmulas. No. En este tiempo está tan delicado eso, pero tan delicado, en que los padres aún cristianos se están descuidando y dejando al hijo al cargo del celular, del internet, y no está ocupándose del cuidado que hay que tener, de verdad que el niño ya esté creando el depósito allí de la sana palabra y de la buena palabra que está escuchando y viendo de su propio papá. Escuchando y viendo. Y aparte de eso, entonces creemos que esto lo va a solucionar el psicólogo, cree que lo va a solucionar el ayudador social, el trabajador social. Y bueno, son herramientas, pero hermano, ellos simplemente te van a ayudar de una manera superficial, pero la raíz de ayudarte a ti es que nuestra familia conozca el Evangelio, conozca la palabra de Dios. Amén, amén. Esa es la única manera. La única manera. Verso... Ajá, sí. Hasta el 5 me dijo, pastor. ¿Sí le he dicho? Sí, 1 al 5. Dice, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Así ya le recomienda el apóstol Pablo a... Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Amén. Hay que lucharla legítimamente y batallarla y pelearla cada mañana, cada día, por la buena palabra de Dios en nuestra casa. Porque de verdad es preocupante. Ahorita con más facilidad la iglesia que tenía la tendencia a alimentarse de la palabra que alimenta las emociones, y no el espíritu ni el alma, sino las emociones, los sueños muy personales, los intereses muy personales, porque hay palabra que alimentas eso. Los sueños tan personales de la gente, cuando todos sabemos el cristiano verdadero, en el discipulado aprendemos que nosotros vivimos para los sueños de Dios, caminamos en los sueños de Dios, pero siempre se está escuchando los sueños, cada uno, los sueños que tenemos. Sí, Dios no es egoísta ni nada de eso, pero que ese sueño debe de ir al acorde de la voluntad de Dios, debe de ir. Entonces, muy fácil de que hoy día la gente esté sufriendo, incluso por eso. Hay mucha gente y hay mucha iglesia enferma, e incluso me atrevo a creer que hay depresión. ¿Por qué? Porque lo que han escuchado y les han alimentado las emociones y están creyendo por cosas que Dios no ha dicho, que se ha repetido muchísimas veces aquí. Dios no ha dicho eso, y lo ha dicho el hombre con la palabra, usando el nombre de Jesús, usando la palabra, diciéndolo a la manera de ellos, ¿sí? En la forma de ellos, no en la forma de Dios, no en la forma del molde de Dios. Y al no ver los resultados, al no ver esa prédica, eso que le ha hablado tanto Dios y que cuántas veces lo ha cogido, eso es mío, eso es para mí, esa palabra es mía, ¿sí? ¿Por qué? Porque está alimentando la emoción. Entonces, cuando no se ve ese resultado, ¿qué pasa? La gente entra en depresión, entra en tristeza, comienza incluso a pelear con Dios. Entra a decir, pero ¿por qué? Si Dios me dijo hace 10 años, Dios me dijo esto, Dios me dijo lo otro, y yo no veo resultados de ese tipo que me habló. Pero es que tristemente no fue Dios. Fue una palabra que salió, pero no en el molde de Cristo, ni en el molde que el apóstol Pablo le dice aquí a Timoteo. Entonces, veamos esa situación. Veamos otra recomendación que le sigue diciendo el apóstol Pablo, del cuidado de guardar el depósito de la buena palabra, de la sana palabra. 1 Timoteo 3:15. Primera Timoteo 3:15 dice de la siguiente manera.
para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Qué lindo. Mira el apóstol Pablo lo que le dice a Timoteo, que la iglesia es la columna y baluarte, y que debía de conducirse. Mire, le está diciendo igual, me estaba diciendo el apóstol, el pastor Javier, ese padre tan ocupado de Timoteo, y no solo, mire que me atrevo a decir que no solo lo adoptó a él, sino a nosotros también, porque estaba ya cuidando de nuestros oídos y de nuestros ojos, de lo que vieran nuestros ojos, de lo que escuchara. Ya el apóstol Pablo a través de Timoteo le estaba diciendo, cuida de cómo conducirse para los en su entorno y para la iglesia que va a ser, es la columna y baluarte. Entonces nosotros somos esa parte de esa iglesia que el apóstol Pablo no alcanzó hace más de 2000 años ya, que el apóstol Pablo murió, o 2000 años, murió, pero él ya estaba cuidando de usted y de mí, que escucháramos la buena palabra y que tuviéramos ese depósito para guardarla, atesorarla y retenerla ahí para cuando venga la crisis, cuando venga esta crisis que estamos ahorita pasando. Sabemos que en esta crisis muchos han sido bendecidos, han visto milagros, lo están viendo, muchos hijos de Dios se les ha abierto puertas, otros no. Pero entonces Dios está obrando puertas de otra manera, está abriendo puertas de otra manera, de entendimiento. Está abriendo el entendimiento, está abriendo los ojos, está quitando esa dureza de corazón, está siendo sensible. Entonces, todo es una bendición de Dios. A uno se le está abriendo económicamente, pero más maravilloso es que nuestro entendimiento sea abierto. En este tiempo de crisis, en este tiempo de dificultad, donde el trabajo no es tan fácil conseguirlo, no es tan fácil salir a buscar el trabajo porque nos lo impiden muchas cosas, pero ahí Dios está haciendo una obra muy maravillosa, y es a través de la buena palabra que usted ha escuchado, la ha retenido, la tiene en el depósito, y esa palabra el que lo tiene ya aquí a usted, y que tenemos que usted y yo seguirla predicando, enseñando como es la palabra. Amén. Predicándola, amén. Así entonces el apóstol Pablo, leamos otra palabra en primera de Timoteo también, 1:6 al 12, pastor. Claro. 1:6. 1:6 dice así: de las cuales, a ver si desde el 5 voy a leerla. Sí, claro, sí, Señor. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, Amén, amén. de buena conciencia y de fe no fingida, Amén. de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley y sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hasta el verso 12. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Amén. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Amén, amén. Entonces dice, bendito que a mí me ha sido encomendado, o sea, la palabra, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Era tan fiel el apóstol Pablo, le fue tan fiel a la palabra de Dios, tan leal, y eso era lo que le estaba diciendo a Timoteo, que le fuera fiel. Y en el versículo 5 que leía el pastor dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Y el verso 3 de pastor, 3 y 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina, Amén, pastor. ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe,
así te encargo ahora. ¿Sí? Entonces esa era la preocupación del apóstol. En la preocupación. Y eran de todos, de Pedro. Si usted ve la De carta de todos. Pedro, igualmente dice Pedro en la segunda carta, habla de los falsos maestros que iban a ver. Juan en sus cartas, en epístolas, en la segunda epístola, habla de que no recibieran a los que trajeran diferente doctrina. ¿Sí? Porque el daño que se causa con una mala interpretación y con una mala doctrina es un daño muy profundo en el cristiano. Demasiado. Causa mucho daño. Pablo está luchando, por ejemplo. Ahora, miren, ¿en qué se basa una falsa doctrina? Hay dos extremos. Uno, si se le quita, y otro, si se añade. Ajá. Si predicamos a un Cristo incompleto, es falsa doctrina. Pero si predicamos a un Cristo que se le añaden cosas, también es una falsa doctrina. Entonces, por ejemplo, si predicamos a un Cristo, ayer hablamos con los jóvenes, les decía, un Cristo más cosas, por ejemplo. Sí, yo sigo a Cristo, pero también hay que cumplir la ley. Era falsa doctrina. Hay gente que decía, el problema de Pablo en los Gálatas, yo sigo a Cristo, pero aparte de seguir a Cristo, Cristo más la circuncisión. No, pues yo sigo a Cristo, pero guardo el día de reposo también. Yo sigo a Cristo, pero aparte de eso, tengo que celebrar la Pascua. Pablo dice, no le añada a Cristo, no pisotee la sangre de Cristo. La sangre de Cristo fue suficiente para limpiar nuestra maldad. La sangre de Jesucristo, la obra de Jesucristo en la cruz es suficiente. No hay a esa obra, iglesia, no hay que añadirle ni quitarle. Entonces hay gente que dice, pastor, entonces, ¿por qué hay gente que no es libre? ¿Por qué hay gente que le pasa esto? Iglesia, sencillo, necesita conocer el verdadero Jesucristo. Amén, amén. Si conoces el verdadero Cristo, ese Cristo es suficiente para su vida. Usted no necesita a nadie más, no necesita nada más, usted no necesita que venga el pastor aquí a ver si no, necesitas a Cristo. Y si conoces a Cristo, escúcheme, Cristo es la fórmula perfecta. Hágalo exactamente como está. Escúcheme, las grandes multinacionales como Coca-Cola, vamos a tomar estos ejemplos, para hacer una franquicia en cada país. La Coca-Cola no la traemos de otro país. Lo que hace, acá hay una franquicia, lo que hace es hacer la fórmula tal como es. Por eso la misma Coca-Cola que se prueba aquí en Colombia, la puede probar usted en Estados Unidos. Cuando usted tiene una franquicia, por ejemplo, McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Starbucks, los cafés de Starbucks, usted puede, viene por una franquicia, pero nomás usted pone el letrero, pero el café y toda esa situación, la hamburguesa la hacemos acá en Colombia, con una fórmula que la gente tiene que seguir exactamente los lineamientos. Así es, totalmente. Porque si no siguen los lineamientos, le quitan y le bajan el letrero. ¿Sí? Porque no siguen. Entonces ellos dicen, es reproducir exactamente lo que hay en Estados Unidos, que es la franquicia de ellos, y lo traen en Colombia, y para que yo pueda vender, ellos me van a decir, lo va a hacer así, la mesa se pone de esta manera, tiene que ser la misma mesa, el mismo peso de la mesa, el mantel tiene que ser igual. Y si ya tengo todo eso, me dan la fórmula para poder yo vender. ¿Sí? Exactamente. Algo parecido pasa en el reino de los cielos. Iglesia, la palabra de Dios es la fórmula para yo establecer lo que hay en los cielos. ¿Sí? Usted no tiene que esperar llegar al cielo para vivir como en el cielo. Hay gente que va a esperar llegar al cielo para portarse bien. No, usted puede vivir el cielo acá en la tierra. Pablo le decía esto a los romanos, para que reinemos en vida. El cristiano reina en vida. Pero no reina así como estamos pensando en una vida de reyes como las películas. Nosotros reinamos de otra manera. ¿Ya? Entonces lo vamos a ver aquí. ¿Cuál es la fórmula? Entonces la gente dice, pastor, la fórmula para ser bendecido. Iglesia, no hay fórmula. O sea, la única fórmula es esta.
Ni le añades, ni le quitas. Creo que hay una palabra que dice, alguien que lo pueda apuntar ahí en el chat, lo vamos a ver. Dice, no le añadas a sus palabras para que no te reprenda, dice la escritura. Que no le añada, en Apocalipsis también dice, aquel que le añada estas palabras. ¿Sí? Entonces a la palabra del Señor es una fórmula perfecta. Ni le añadimos, ni le quitamos. Es la fórmula perfecta para convertir nuestra vida. Es la fórmula perfecta para transformar nuestra sociedad. Es la fórmula perfecta para restaurar los hogares. Es la fórmula perfecta para transformar al hombre y llevarlo al cielo. El problema es que a veces no nos es suficiente la fórmula y queremos añadirle cosas o queremos quitarle. Si usted ve, por ejemplo, aquellas personas que tienen franquicias, Coca-Cola, todo lo que le estoy diciendo, se descubre el fraude que le quisieron añadir, quitan el letrero, ¿sí? Si le falta, van a quitar el letrero. Lo mismo pasa. ¿Quieres ver los diseños de Dios? ¿Quieres ver bendiciones de Dios? Lo que hace la palabra del Señor es reproducir lo que ya está en el cielo. ¿Quieres ver diseños del cielo? Aquí están escritos. Entonces lo que hacemos es que cuando cumplimos la palabra, Dios pone una franquicia en mi casa. Así es. Dios pone una franquicia en mi hogar. Amén. Una franquicia en mi negocio. Sí, somos, pero somos de los cielos. Somos de los cielos. El apóstol Pablo en Efesios dice que ya con Cristo Jesús estamos sentados en lugares celestiales. Ya estamos aquí en vida, sentados con Cristo Amén. Jesús en esos lugares celestiales. Él dirá, pero ¿cómo lugares celestiales? Es que usted personalmente, si tiene esa franquicia ahí dentro de usted, ya pertenece tanto al reino de Dios que dentro de todos nosotros. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. De usted, Timoteo, debe de salir la palabra sana. Nada de añadir, nada de quitar. Entonces ahí ya estamos establecidos en el reino de los cielos y es para, nos da tantos simbolismos la palabra de Dios. Nos dice que somos luz, que somos sal. Ahorita, por ejemplo, esto aquí, una franquicia, no lo dice la palabra, no lo dice la Biblia, pero es verdad. Porque, y también dice la Biblia, somos embajadores. Y representantes, es decir, o sea, somos embajadores del Rey aquí en la tierra. Entonces, iglesia hermosa, ¿qué es esto? Para purificar. Y yo estoy segura que aquel hombre que se ideó, el que se inventó, donde vino la hacer la Coca-Cola, si alguien le dice, ¿qué tal si le ponemos esto? Otro le dice, ¿qué tal si le añadimos esto como para esto? Le va a decir, basura. Es eso. Y esa fórmula es vieja. Viejísima. Por eso Pablo dice, retén la forma de la sana doctrina, porque la doctrina es algo, hermano, no hay más. O sea, por eso es vieja, porque no hay que cambiarle nada. Amén. Trasciende a la moda, trasciende a las tendencias. La tendencia en los 60, en los años 60, la tendencia en los 70, en los 80, en los 90, en el año 2000, en el 2020. La palabra trascenderá frente a todas las tendencias que se presenten. Trascenderá ahorita que se levantó la tendencia de amor hombre con hombre y mujer con mujer en sentido contrario y viceversa se complementan, ¿sí? Y sobrevivirá esa tendencia, sobrevivirá la tendencia de la política. Amén. Sobrevivirá la tendencia de la identidad de género, sobrevivirá la tendencia, sobrevivirá la violencia, sobrevivirá la persecución, sobrevive a la persecución, al comunismo, sobrevivió a Stalin, sobrevivió a los grandes filósofos, sobrevivió. Y seguirá sobreviviendo. Y seguirá. Era lo que le preocupaba al apóstol Pablo con Timoteo, que no se fuera a dejar contaminar o influenciar por aquellas palabras bonitas que podían llegar nuevas a él, porque es que el problema de tergiversar es porque el hombre se ha inventado y se ha ideado palabras tan bonitas, tan agradables a nuestro oído, y eso nos acomodamos porque, ¡ay, qué rico! Sí. Por ejemplo, no sé si decir que aplicamos la sangre de Cristo sobre las casas, aplicamos la sangre, eso se oye muy bonito, muy atractivo, de verdad que sí, y a mí me encantaba. Y yo les voy a ser sinceros, yo aprendí eso porque hasta cuando llegué aquí creía eso. Escuchando a los pastores, esa palabra fue que aprendí que la sangre de Cristo
es aplicada para limpiarnos, porque la Biblia, yo me puse a investigar verdaderamente si la sangre de Cristo no se aplicaba a todo lo que uno quiere decir. Entonces uno decía, aplicaba la sangre de Cristo para la salida, para todo aplicaba la sangre de Cristo, y esa enseñanza uno la creía, sí, funciona en algunos momentos porque Dios es tan misericordioso que dice, mi hijo en su ignorancia habla así. Pero si él espera de que usted y yo investiguemos, indaguemos, ahondemos, vayamos y revisemos si es así o no es así. Entonces, cositas así nos han venido predicando y enseñando, ¿sí? Ya, por ejemplo, en muchas partes no se habla del nuevo nacimiento. Convocan una cantidad de personas que no conocen al Salvador, no conocen a mi Señor, no conocen el plan de salvación, no conocen nada de esto. Y no aplican, no dicen que necesitamos nacer, no se dice a veces que necesitamos ser justificados por la fe en Cristo Jesús. Le estamos quitando ingredientes a la fórmula. Entonces uno queda así. Es como cuando uno, en ese tiempo de cuarentena, ahorita que esto es cuarentena disimulada, ¿sí? Porque cuarentena inteligente supuestamente. Hay mucha gente, yo nomás los domingos me aterro porque uno sale y eso está lleno de gente. La diferencia es que tenemos tapabocas todos, ¿no? Pero en la gente en cuarentena, y hay mucha gente por pasar el tiempo también, le dio por cocinar por internet. Ah, sí, ¿no? Entonces la gente va, el pastor está haciendo acá una fórmula por internet. ¿Dónde aprendió eso? Por internet, pastor. ¿Y cómo hizo? No, súper. ¿Y la gente cómo siguió eso? 30 gramos de tal cosa. 50 gramos de tal. Si no tiene esto, échele esto. Y la gente, uy, sí. Y la gente lo hizo cuidadosamente. Y tuvo un resultado delicioso. Sí, Señor. Sí, dijo, ay, el problema es cuando usted comenzó ya a pensar. Entonces usted ya dice, no, y me puse a inventar, pastor. Y me fue tan mal, no, usted viera. Claro. Porque yo pensé, ¿qué tal cosa? No, la iglesia, la escritura, no hay que ponernos a inventar con la Biblia. No, para nada. ¿Sí? No hay que ponernos a, simplemente, ¿qué tiene que hacer? Siga las instrucciones, por muy raras que le parezcan y que no las entienda. Amén. Yo le digo, por ejemplo, a los discípulos, para celebrar la Pascua, Jesús les dijo, vayan a un aposento que está dispuesto antes y sigan a un hombre que llevará un cántaro. Y eso era algo muy raro porque los hombres en ese tiempo no llevaban cántaros, eran las mujeres las que los llevaban. Entonces, que seamos muy buenos, así como somos tan buenos muchas veces para desobedecer, seamos así muy buenos para cumplir los mandatos. Amén. Hay otra que resaltar ahí, que dice en el versículo, dice, retén la forma de las sanas palabras. Bueno, ya hablamos de la forma, ¿verdad? Ahora necesitamos ver, dice, de las sanas palabras que de mí oíste. Y ahí nos dice, en la fe y amor que es Cristo Jesús. O sea, tenemos que mantenernos en la fe y amor. Entonces, nosotros conocemos que usted y yo debemos de creer. La palabra está aquí, es por fe. Lo creemos por fe. Pero en lo que dice la Biblia, mire, casi que, o sea, en estas enseñanzas, Dios nos está diciendo es, ríjase, cíñase a lo que yo digo, y es necesario y es indispensable que la lean, la estudien. No solamente mantengan escuchando la palabra, escuchándola nada más, porque al escucharla corremos el riesgo, solo escucharla, corremos el riesgo de escuchar algo que es incorrecto, algo que no dice la palabra. Y no vamos a la Biblia a investigar, a indagar, ¿sí? No vamos a la palabra. Entonces ahí estamos corriendo un riesgo demasiado grande que no estamos guardando la sana palabra y la buena palabra dentro del depósito y podemos tener cosas como basura. Cuando uno barre la casa, a veces uno saca, ahí viene la chancla, ahí viene el juguete del niño, ahí viene un montón de cosas. Entonces aquí ya en un cierto lugar uno coge y limpia y saca lo bueno, lo que sirve y lo que no sirve, lo recogemos y lo echamos al bote de la basura. Lo otro lo guardamos y lo seguimos teniendo ahí guardadito porque nos sigue sirviendo. Entonces, exacto, hay que escuchar y ir mirar, esto me sirve, esto no me sirve, sacar lo que no me sirve. Sí, entonces uno tiene que escuchar con mucha atención. Y allá en Josué, en Deuteronomios, el Señor nos dice
que cuidadosamente, que tengamos cuidado, de poner cuidado, de vivir la palabra. Josué le dijo que tenía que cuidar, y a Noé no se hubiera salvado si no hubiera sido cuidadoso de escuchar la fórmula de Dios. Amén. Para la construcción del arca. Así, sí. Y Josué no hubiera pasado. El tabernáculo, ¿no? Sí, el tabernáculo. Tenía unas líneas muy... Totalmente, y las siguieron. Por ejemplo, muy explícitas, Noé, muy claras. ¿se acuerdan Noé? Noé, con la Lo mismo, plaga. el arca la hizo, el arquitecto fue Dios. Las medidas exactas y con todo lo que el Señor pide, así. Si Noé le dice, no, ¿por qué no le pongo esto más altico, la ventana más grandecita? Había fallado. Nosotros somos los que ejecutamos, pero necesitamos ejecutar las cosas de acuerdo al manual, de acuerdo a los planos que Dios tiene. Entonces así edificamos la casa, el hogar, el matrimonio, esto. Y a veces uno esto de pastor, que mucha gente viene a consejería, pero es muy poca la que pone en práctica lo que uno les dice. ¿Por qué? Porque uno nunca, el pastor, por lo menos el pastor, el de que tiene corazón de pastor, por lo menos nunca, el pastor nunca te va a llevar a él. El pastor nunca te llevará a una fórmula contraria. El pastor te tiene que dar el mandato bíblico. El buen pastor. Entonces el mandato bíblico te va bien. Con el mandato bíblico, tarde o temprano, va a sobrevivir a la persecución. Amén, va a pasar. Aún va a pasar muchas veces sobre nosotros, sobre nuestras propias maneras de quererlo hacer. Y está uno chocando, y pégale a la piedra, y pégale como el apóstol Pablo, dando cosas. ¿Cuándo va a cambiar la situación suya mía? Escúchenme los que están ahí escuchándonos. ¿Cuándo va a cambiar la situación mía? Cuando usted y yo nos determinemos a cumplir la palabra de Dios. ¿Sí? De resto, son soluciones temporales. Son soluciones superficiales. Para esto, que usted y yo no pongamos la fórmula en acción, no seremos palabras sin vida. Decía el pastor que viene la gente a consejería, y la gran mayoría, cuando uno está pasando por una crisis, y ojalá que sea familiar, económica, uno quiere que le digan lo que uno quiere que le digan. Y cuando el pastor se rige a la palabra, porque regirnos a la palabra implica quitar un montón de cosas de nosotros para poder que la palabra sea la que entre, comience a direccionar, a guiar. Entonces no nos gusta, y por eso la mayoría de palabras de las personas vuelven hasta 5 veces y 6 veces a otra vez a ver qué le dice el pastor otra vez, y vuelve y nunca se rige a la palabra, y siempre fracasa en todas sus en lo que él ha querido ver bendición. Pero en cambio nos dice que si nos sometemos a Dios, las cosas cambiarán, porque aquella fuerza que hay dentro de nosotros, que no viene de Dios, esa influencia de maligno, ella tendrá que huir. Amén. Y dejar que la palabra de Dios sea la que es que la palabra, hombre, uno a veces ve el libro, hermano, y uno tiene que saber ver la Biblia, verla más allá. Por eso el apóstol dijo, la letra mata. Si usted recibe esta Biblia, la palabra de Dios, como ese libro aburridor, que es, no leer, lo está viendo como la letra. Pero cuando usted por el Espíritu Santo pasa de la letra al Espíritu, eso es un deleite. Amén. Qué bueno la palabra. ¿Por qué? Porque por la palabra, escuchen, así como se creó la tierra por la palabra, el mismo cielo, el universo se gobierna y está en orden por una sola cosa. El Espíritu de la palabra de Dios sostiene todas las cosas. Amén. Entonces, esta es la fórmula, que así como en el cielo no hay crisis y el universo está totalmente ordenado por la palabra de Dios, es la misma fórmula que usted tiene que utilizar para su economía, la misma fórmula que usted tiene que utilizar para criar sus hijos. Amén. La misma fórmula que usted tiene que utilizar para ser papá, para ser mamá, para ser esposa, para ser ciudadano, para ser presidente, para ser abogado, ingeniero. La misma fórmula. ¿Cuál? La poderosa palabra de Dios. Amén. Y eso no funcionará si no hay una relación íntima con Dios, con el interés de que Él mismo, Dios vivo, a través de su Espíritu Santo,
me lleve a la genuina palabra de Dios, escudriñándola, estudiándola. Uno, por ejemplo, cuando el pastor dice, mañana traigo usted la enseñanza, para mí es duro porque aquí no puedo llegar con cualquier palabra. Siempre he tenido eso, siempre, siempre. Por eso sufro mucho, mucho para enseñar y predicar. Yo sufro demasiado porque yo digo, siempre he creído que yo no puedo llegar allá con palabras que yo quiera decir, porque yo puedo coger un texto y comenzarme a decir un montón de cosas bonitas, 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 y muchas podrán decir amén, 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 amén. Cuando decimos la sana palabra casi no se oyen amenes, casi no se oyen amenes, pero uno tiene que ir a investigar, primero orar, Señor, deme, ¿qué tema? ¿Qué es? ¿Cuál es, Señor? ¿Qué hablo, Señor? Porque yo no sé qué hablar. ¿Qué digo mañana? ¿Cuál es la necesidad de tu pueblo mañana? Comenzando por ahí uno comienza, ¿verdad? Y luego ya, a mí yo he tenido siempre que alguna palabrita viene ya a mi mente, esa es la forma en que yo tengo. Y yo ahí de rodillas o sentadita y Señor, ayúdame porque yo no sé qué dar, tengo este mar, pero no sé por dónde comenzar. Ahí tenemos, y no es solo yo, tenemos que usted también, con lo que le damos aquí, investigue, busque, allá será verdad lo que están diciendo sus pastores. Y para eso está este manual tan poderoso. Y hoy día que tenemos tantas herramientas, que ya no es solo la Biblia así, sino que usted puede adquirir una Biblia de estudio, usted puede comprarse un libro que sepamos de grandes escritores que son regidos a la palabra. Regidos a la palabra. Usted tiene hoy tantas herramientas en internet, baja la Biblia, no sé qué. Uy, bueno, sí. Y lo otro es esto. Y Entonces no hay excusa. Tiene que cuidarse uno de esto. Que uno busca escuchar conforme a la concupiscencia que yo tengo en el corazón. Así es, sí, sí. Porque muchas veces no me va bien. Porque uno está buscando escuchar, que me digan las cosas que se pongan de acuerdo a la concupiscencia que hay en mi corazón. Y si usted va a estar con ese interés, iglesia, va a encontrar siempre, alguien va a encontrar. Encontrará la iglesia perfecta, encontrará la persona perfecta, y siempre lo vas a escuchar porque alimentará tu concupiscencia. ¿Sí? Entonces, eso se ve hoy en día. Así que, pues. En el versículo 14, pastor dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. Amén. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, nosotros no podremos mantenernos guardando ese depósito. El Espíritu Santo fue enviado a nuestra vida para que Él sea el que nos guíe, nos instruya, nos exhorte, nos direccione. Él hace todo a través de la palabra, pero eso no puede suceder si usted y yo no tenemos tiempos a solas con Dios, porque si no... Sí. Hay otra que a veces, de pastor, ¿no? Que a veces le dicen, pero pastor, ¿qué hace? Pues no siempre pastor. ¿A dónde lo va a llegar siempre? A la palabra. Ya, no, es que no hay otra fórmula. Seguro, iglesia, la seguro. Yo quisiera tener, no el pastor quisiera tener una varita mágica. Para que simplemente tocarla a usted, tocarla ahí para que usted extienda las manos a este televisor donde me está viendo el celular, tomar la varita mágica y pegarla a la pantalla para que, como arte de magia, su vida cambie. No. Hay situaciones que uno ve, pastor, duras, y uno dice, Dios, muy duras, Padre, muy duras. Ojalá yo tuviera, pero no, Dios no opera así. Dios dice, acomoda lo que tiene que acomodarse, acomódate a la fórmula, y cuando se acomoda la fórmula, le hará aprobación para ser bendecido. Terminamos con esto, termino con esto. Hablando de las franquicias. Cuando usted pone una franquicia, usted viene el delegado y revisa todo conforme al manual. Revisa lo que va a servir, lo que va a dar de comer, las mesas cómo están puestas, el local cómo es, porque pide una medida exacta de local, de mesas, de indumentaria. Y cuando usted dice, listo, patrón, ya tengo, señor de Coca-Cola, Starbucks o McDonald's, venga y ya tengo todo listo, el delegado viene y comienza a revisar todo. Y cuando ya dice, listo, cumpliste con todo, dice, aprobado. Comienza a vender. Lo mismo pasa. Dios viene y revisa.
¿Qué están impidiendo muchas bendiciones? Porque hay gente que se está preguntando, pastor, ¿por qué no soy bendecido? ¿Será que el diablo, pastor? ¿Será que una maldición generacional? Así es. ¿Será que hay algo ahí raro? No, lo voy a decir que es lo raro que está. Hay cosas que no están acomodadas a la fórmula. Por esa causa, la orden para que usted pueda ser bendecido no se puede dar. ¿Por qué? Porque hay cosas fuera de la fórmula. ¿Qué tiene que hacer, iglesia? Acomódate a la fórmula, a la forma de la sana doctrina, de la palabra del Señor, y vas a comenzar a ver bendiciones de Dios. Amén. En Timoteo 2:2, 2 Timoteo dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Amén. También a otros. Entonces el apóstol Pablo él ya sabía que ya iba a morir y que tenía que dejar esto muy claro a su hijo Timoteo. Y de Timoteo pues ya venía el resto, y ahí llegamos nosotros, y se debe mantener esa fórmula clara, limpia, totalmente sin impureza, predicar la sana palabra de Dios. Y así como es el pastor, hay problemas que muchos años no se han podido solucionar, y tienen años, y casi todos van a la iglesia y todos levantan la mano, pero no se han regido a la palabra. Por eso no ha visto un hogar fructífero, ni de bendición, ni el papá ha cambiado, ni la mamá tampoco, ni los hijos tampoco, por la sencilla razón de que no se ha hecho el arca como Dios dijo que se hiciera. Amén. Porque sí, así es. Después de que Dios en el tabernáculo hicieron todo. Exacto, el tabernáculo. Cuando ya estuvo hecho, fue que Dios dijo que pudo habitar allí. Amén. Antes no. Habitaba esto. Vamos a orar. Sí, Nuestras peticiones. Dios les bendiga, iglesia. Qué gusto que estén ahí con nuestra asistente. Nuevamente está ahí con nosotros dando nuestras confesiones. Nuestra pastora que nos ayuda a orar. Dice así: oración por la familia, por salud, que sea Dios obrando en las vidas de cada familiar. Amén. Por el joven Andy, que Dios obre en su vida espiritual, tome el control de su vida. Oración por la conversión de la familia, de la hermana Ruby, llenura del Espíritu Santo, súper. Oración por el joven Camilo Parra, que se encuentra hospitalizado, a la espera de una resonancia para definir su estado. Vamos a orar por salud, como siempre. Oramos por salud de las vidas. Oramos por gente como Andy, que Dios toque las vidas de familias, y lo mismo la familia de mi hermana Ruby. Que Dios llene con el Espíritu Santo nuestra casa, nuestra familia, la iglesia, en el nombre de Jesús. Vamos a estar orando, ¿verdad?, por salvación de Andy, del resto de familia, que nos preocupa la salvación de ellos, que Dios, el Espíritu Santo, los toque, los quebrante, los convenza. Amén. Y por la salud de todos aquellos de los que están aquí inscritos, que pronto están esperando una respuesta buena de aquellos resultados, de aquellos exámenes, que el resultado que salga, aquí la única confianza es en Dios. Amén. Poner confianza en Dios, sea el resultado que sea bueno o sea malo, Dios tiene un propósito con eso. Entonces eso lo darle gracias a Dios, y ese Señor obra en su misericordia. Y yo tengo algo, es que siempre le digo: Señor, conforme al propósito que tiene con un grano de tal, obra, porque ahí a veces el enemigo ataca no a la persona, sino al propósito que Dios tiene con esa persona. Entonces el Señor, gracias, porque tú guardarás el propósito que tiene con esa persona. Si ya lo cumplió, ya el propósito se cumplió, vamos para el cielo. Pero si no, seguimos viviendo. Así tenga el COVID, o sea tenga cáncer, SIDA, seguirá viviendo esa persona para el propósito de Dios. Amén. Le vamos a darle gracias a Dios. Amantísimo Dios Todopoderoso, omnipotente, glorioso y hermoso eres tú, Señor. A ti alabamos y glorificamos, Padre precioso. Y en esta mañana te agradecemos, mi Señor, una vez más, que nos haya hecho tus hijos, que nos haya hecho conocer tu nombre poderoso, Señor. Padre precioso, te damos muchas gracias, Señor amado, porque hoy ya nos tienes sentados con tu Hijo Jesucristo en lugares celestiales, Señor. Padre, gracias por ese poder tuyo en cada uno de tus hijos, de tu iglesia, Señor. Muchas gracias porque ese poder tuyo será visto, Señor, por todos aquellos que estén viendo y escuchando, Señor. Padre, te presentamos estas necesidades, estas peticiones, mi Señor Dios de gloria, por salvación de las familias
de todos aquellos que conocen tu nombre, Señor. Gracias por tocarlos, gracias porque tu Espíritu Santo los convenza. Llegue a ellos, convenciéndolos que necesitan de tu presencia, de tu perdón, Señor, de tu misericordia para salvación, Señor. Te agradecemos, precioso Dios, por todos aquellos que están hospitalizados, que se han hecho algunos exámenes, Padre, y están esperando una respuesta médica, Señor. Pero sabemos que esa respuesta viene conforme al propósito que tú tienes con cada uno de nosotros, Señor. Y gracias, Señor, porque tú eres el que hace que toda potestad de las tinieblas retroceda y se vaya de las familias. Señor, todo propósito del enemigo con la mala salud que trae, Señor, eso se irá de las casas. Conforme al propósito tuyo, Señor, allí estará, Señor, tu palabra haciendo cosas nuevas en el cuerpo, en la mente, Señor, en la vida de las personas que no te conocen. Gracias, precioso Dios, porque esta es mañana de salvación, mañana de victoria, mañana de libertad, Señor. Muchas gracias, Padre, por la sanidad física y la sanidad espiritual, Señor. Todos aquellos que estén en depresión, Señor, puedan conocer esa palabra viva que trae sanidad, que trae paz, que trae vida, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú levantas hoy a los que estaban en depresión, Señor de la gloria, por esa palabra viva tuya, por esa palabra salvadora, por esa palabra que liberta, Señor, de toda tristeza, de toda congoja, de todo aquello que se escuchó mal, fue incorrecto, esa predicación, esa palabra, esa enseñanza, Señor, y que tal vez trajo mal salud espiritual, pero en esta mañana hay salud, hay vida por la palabra viva del Dios viviente, Señor. Gracias, Señor, precioso Dios, por estar en esta mañana con nosotros, aquí en este lugar y donde quiera que está siendo escuchada. Señor, gracias porque donde llegue esta transmisión, Señor, allí llega esa poderosa y salvadora palabra tuya, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Padre, Amén. gracias te damos por cada persona que no puso su petición, pero Amén, esta amén. obra en sus vidas, obra en ellos, en el nombre de Cristo. Tú sabes, allí, Señor, gente que está orando, que hoy está levantando su mano, poniendo su mano en el pecho. Yo oro por ellos para que en el nombre Amén, de amén, Jesús, Señor. conforme al propósito de tu gloria, les bendigas. Quita todo miedo, todo temor y hazles confiar de que tú tienes el control de todas las cosas. Padre, bendice a aquel que ha perdido el empleo. Amén. Abre puertas de empleo. Sí, Señor. En el nombre de Gracias, Cristo. Señor. Señor, glorifícate. Que mientras muchos temen, que este sea el tiempo donde podamos ver tu gloria en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Libera a mis hermanos, muchos de ellos de deudas. Libérales, papá. Perdónanos si nos metimos nosotros mismos. Nadie nos mandó. Pero te pido en el nombre de Jesús Amén. Por que misericordia. tengas misericordia Sí, Señor. Por y favor. levantes el yugo opresor Sí, amén. de enemigos en el nombre de Cristo. Amén. Que tal vez nos vendimos, pero rescátanos por tu Sí, gracia sí, por favor. en el nombre de Cristo Jesús. Sí, Señor. Padre, gracias. Bendigo sus vidas, el alimento que pondrás en nuestra mesa. Y que hay muchos hoy que no saben qué hacer hoy, pero te pido, Dios, que hasta allí tu mano se muestre. El sol sobre justos e injustos y la lluvia sobre malos y buenos. En el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Amén. Y amén, iglesia, ya terminamos. Voy a regalar un versículo antes de irme. Eclesiastés 10:1 dice así: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Entonces, el perfume, para realizar un perfume había una fórmula y habían ingredientes perfectos. Y usted tenía que hacerlo bien. Tenía que cuidarse de las moscas. Cuídese de las moscas para que no echen a perder el olor del perfume. Y esta es la fórmula de su perfume. Amén, amén. No hay más. Entonces dice, así es una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Entonces cuando usted sale de este manual, se le cuenta como locura. Ya, no sea loco, cumpla la palabra del Señor. Amén. Vivamos en la palabra. Amén.
Iglesia, Ven, iglesia hermosa. gracias por estar allí pendientes. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Mañana nuevamente estamos acá. Amén. Con la ayuda de 5 Dios. de la mañana en pie. Mañana tenemos nuestro último día de la semana de oración. Viernes. Pero seguimos dándole gracias a Dios porque hasta aquí ha sido fiel y nos seguirá sosteniendo. Bendiciones. Que Dios le guarde a mi pastor. Amén. Regálale Muchas saludo a su gente. Muchas bendiciones allá en Santa Librada a todos. Rosanita dirá, ay, pastora, no oro por mí. No, pero hemos estado orando, yo estuve orando. Y aquí la oración general, allá llegó la palabra de Dios de sanidad en su casa. Y allí la pastora que también está un poquito con gripe. Felicidades, También saludamos a mi el Señor esposa que está la lejos. Aquí la levanta. tengo Amén. a A un pie, a un codo. Así que Dios les bendiga, gracias a Muchas todos ustedes, bendiciones. que Dios bendiga a Va a ser todos los que maravilloso tendrán día. que salir. Salgan, que Dios los traiga con bien en el nombre de Jesús. Los que estén trabajando en carretera, los que trabajan con carros, que Dios los bendiga grandemente. Los que trabajan en oficinas, que Dios los guarde. Los que trabajan en hospitales, con enfermeros, médicos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y Que el oremos Señor les bendiga Amén. y les guarde. por y haga estas resplandecer su rostro personas sobre ellos. de allí donde sufrieron esa Dios calamidad bendiga tan a la dura, gente tan allí en triste. pueblo, se me va ahorita, en la costa. Tazar, algo así Sí. como se llama el pueblito, es un pueblo muy necesitado de la oración de nosotros. Todo el pueblo, toda esta gente necesita nuestra oración para que la luz de Cristo resplandezca allá. Amén. Y decía yo, Señor, envíeme allá, quiero ir a predicar el Evangelio. Y yo decía, Señor, que haya un hombre, que haya una mujer allá predicando el Evangelio. Porque a mí me gustaría que mi Señor me mandara por allá a un lugar donde no hay palabra. Amén. Así es. Sigamos orando por eso. Amén. Iglesia, que el Señor le bendiga y que el Señor le guarde. Bendiciones, Amén. iglesia. Bendiciones.